un podcast de Cooperativa. Evacuaciones en Tocopilla debido al sistema frontal en el norte, clases suspendidas en Arica, Tarapacá y la costa de Antofagasta. Miles de clientes sin luz. La Moneda defiende su reforma constitucional en seguridad. Críticas del timonel UDI dividen al oficialismo. En la oposición acusan un caballo de Troya. La verdadera pugna será hasta dónde recortar derechos a los condenados, dice en Cooperativa la jefa de los senadores, RN. Investigan el crimen de un ciudadano extranjero baleado anoche en una plaza de Paine. En Quinta Normal, Carabineros repelió a tiros un intento de atropello. Defensa de Ivette Vergara pide la salida alternativa del procedimiento tras ser detenida a 160 kilómetros por hora en la costanera norte. El cobre imparable ahora superó los $6.73 la libra. En el exterior, Trump reduce los ejercicios militares con Seúl por su cercanía con el líder de Corea del Norte. Y en el deporte, dura derrota de las Diablas en el Mundial de Hockey. Tabilo enfrenta ahora en los próximos minutos a Jodar, el Español, en Cincinnati, palpitando la Davis. La U y Colo-Colo ya empiezan a respirar el superclásico. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al extremo norte, sepamos de lo que está ocurriendo en la región de Tarapacá, donde hay varios cortes de ruta. A esta hora, Bomberos rescató a 30 pasajeros de un bus que quedaron atrapados al sur de Iquique, todo por la lluvia. Hans Gotterbaum, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tal como ya lo adelantaban, diversos estragos han generado las lluvias, las precipitaciones aquí en el norte de nuestro país, pero particularmente en la región de Tarapacá, donde se han tenido que cortar diversas rutas, entre ellas la ruta 16 que une Iquique con Alto Hospicio, la cual tuvo que suspender el tránsito personal del MOB a raíz de diversos rodados y también desprendimientos y aluviones que se generaron en esta ruta. En paralelo, se ha confirmado que va a continuar cerrada la ruta A1 que une Iquique con Tocopilla, y además se ha generado el corte de la ruta 616 del sector del zigzag, que es una ruta interior entre Alto Hospicio e Iquique que conecta precisamente en Palma hacia la ruta A16, una situación que ha generado también bastante preocupación. Hay muchas personas que no han podido el día de hoy llegar a sus trabajos, muchos de ellos viven en Iquique y trabajan en Alto Hospicio y viceversa, y esta situación del corte de ruta ha generado, por cierto, que muchos de ellos se vean impedidos de poder llegar incluso a sus puestos de trabajo. Pudimos conversar durante esta jornada con una funcionaria que trabaja en el hospital de Iquique. Ella nos señalaba que había terminado su turno, iba rumbo a Alto Hospicio y se encuentra precisamente con esta interrupción de tránsito. Lo invito a escuchar las declaraciones que pudimos recoger. Como tengo mi niña igual en la casa, así que sí o sí tengo que llegar. ¿Y tú estabas trabajando en Iquique? Sí, en el hospital de Iquique. Yo trabajo de seguridad. Entonces, como no había, así que tenía que salir sí o sí. Solamente me dijeron que el camino estaba cortada, pero cuando yo subí, justo pasé por la estación de Carabineros, que había visto que estaba habilitada. Dije, ya, pero ya ni modo. Ya empecé la ruta, dije ya, ni modo. Pero veo con la sorpresa que está parada igual, no sé. Oye, ¿cuánto rato llevas caminando? Más o menos como una hora. ¿Cuánto voy a cumplir? Bueno, casi como 7, 8 y media más o menos empecé a caminar de O'Higgins con la salida. Claro, un trayecto de aproximadamente 20 a 25 kilómetros que tienen que realizar estas personas que han decidido caminar en vez de esperar finalmente a las autoridades a que vuelvan a reaperturar nuevamente estas rutas. Respecto a esta situación pudimos también conversar con Carabineros y fue el mayor Gustavo Fernández de la tercera comisaría quien se refirió precisamente al estado de las rutas. Tanto la ruta A16 como el zigzag de bajada se encuentran cortados. Personal de la concesionaria Rutas Desiertos, ASIR, se encuentran trabajando para limpiar el camino, ya que hay desplazamiento de lodo. Aún no conocemos el horario en que se va a habilitar la bajada, sin embargo vamos a estar informando permanentemente. La ruta 504, para que las personas también sepan, se encuentra habilitada solamente la pista de subida. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo diferenciado para que, acompañado también por parte de una patrulla y una moto tango, para que acompañe a los vehículos que van de bajada, y posteriormente se hace un trabajo diferenciado con la gente que viene subiendo desde Iquique hacia Alto Hospicio. Claro, cada aproximadamente 30 minutos se corta la ruta 504 para permitir el paso de vehículos que van desde Alto Hospicio a Iquique. Luego se vuelve a cortar
para poder permitir el paso de quienes vayan desde la capital regional rumbo a Alto Hospicio. En paralelo, quisiera contarles también que personal de bomberos en horas de esta mañana logró también el rescate de 30 pasajeros de un bus que trasladaba a trabajadores desde una faena minera rumbo a Iquique. Este bus iba transitando por la ruta La Sal y quedó atrapado precisamente por distintos rodados. Es por eso que se trasladó hasta este lugar personal de bomberos, logró evacuarlos y los trasladó hasta la posta de Chanaballita, donde fueron asistidos y posteriormente trasladados hasta Iquique. Todo esto en el contexto de estas precipitaciones que aún permanecen en la región de Tarapacá y que dentro de las próximas horas, de acuerdo a lo que han señalado desde meteorología, debiesen incrementarse en la zona. Es Hans Gotterbaum desde Tarapacá con la información de lo que está ocurriendo con estas lluvias que ya se prolongan desde el fin de semana y que amenazan con mantenerse al menos hasta el día de mañana. Seguimos en contacto, Hans. Buenas tardes. Buenas tardes. Quedamos por ahora en la región de Antofagasta. Preocupación especial por lo que está ocurriendo en Tocopilla. No hay clases en esa zona. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Verónica. Así es, este núcleo frío en altura o baja segregada que afecta al norte de nuestro país, en la región de Antofagasta, mantiene esta alerta amarilla y ha golpeado con fuerza las comunas del litoral, obligando a las autoridades en primera instancia a suspender las clases por esta jornada y a desplegar todos los recursos de emergencia, siendo más crítica la situación en la comuna de Tocopilla, donde la afectación ha superado todos los pronósticos previos. Se han activado alertas SAE por activación de quebradas. Quien realizó el primer balance respecto a la magnitud de los daños fue la alcaldesa de la comuna de Tocopilla, Yubisa Kurtovich. La situación se ha hecho bastante compleja. Llevamos 3 días ya sin dormir y atendiendo hasta la madrugada para la entrega de nylon, colchones, alimentación. Habilitamos 2 albergues anoche en la madrugada, 2 establecimientos, 2 albergues en 2 sectores de Tocopilla y esperamos habilitar, si las condiciones climáticas son más complejas aún, otro espacio, otro establecimiento de la comuna. Esta lluvia ha superado todo lo que teníamos pronosticado y todo lo que venía de la información de parte de Senapred. Según lo que cifra la autoridad, han caído casi 30 milímetros de agua en la comuna de Tocopilla durante las últimas horas, por lo cual se debió activar de manera preventiva las alertas SAE de evacuación para los sectores de Colón, Huella Tres Puntas, Pacífico Norte y Tres Marías, debido a que todas las quebradas del sector Cerro Mar se mantienen activas y con riesgo inminente. Para profundizar en las medidas de resguardo y también el despliegue que se ha realizado en la zona, escuchemos lo que dijo la delegada presidencial provincial de Tocopilla, Daniela Becchiola. En la comuna han caído desde ayer hasta hoy ya casi 30 milímetros de agua. Se activaron las alertas SAE porque efectivamente están las quebradas activas, tenemos todas las quebradas activas, por lo tanto esas son las de mayor riesgo. El 50% de la comunidad está sin servicio eléctrico, agua, no hemos tenido todavía problemas, seguimos con el servicio de agua. Las viviendas, yo creo que el 60% de las viviendas en Tocopilla están anegadas, tienen problemas con sus techumbres. Tenemos 2 albergues habilitados, que es la Escuela Gabriela Mistral y la Escuela F6, por lo menos ya hay 120 personas. En este momento en la comuna de Tocopilla se está aprovechando esta ventana del frente climático que ha permitido que deje de lloviznar, porque señalaba la alcaldesa que si bien es cierto no tiene comparación con las lluvias que se perciben en otras zonas de nuestro país, esta llovizna copiosa ha generado toda esta afectación. Pero no es Tocopilla la única comuna afectada, también en Taltal las precipitaciones provocaron la activación de una quebrada desde la cual escurre el agua directamente hacia el sector de Paposo. En cuanto a Antofagasta, se registran diversas interrupciones de suministro eléctrico, calles y avenidas completamente anegadas, convertidas en verdaderas piscinas de agua debido a la falta de colectores de aguas lluvias. Para resguardo de la comunidad también se han habilitado 5 albergues y en Mejillones, tras una llovizna persistente durante la noche, las condiciones meteorológicas se han presentado más calmas a esta hora. Respecto a las rutas de Antofagasta a
Saltal solo el tránsito está habilitado por la ruta 5, de Antofagasta a Tocopilla también solo transitable por la ruta 5, de Tocopilla y Quique también por la ruta 5, ya que se encuentra suspendido el tránsito desde Tocopilla hacia el norte por la ruta 1 y se mantienen cerrados el paso de Jama y Tocajón por la ruta 27 CH. A las 13:30 hay un nuevo COGRI de regional donde se tomarán las acciones que se van a seguir, considerando que a eso de las 16 horas se prevé que se agudicen las precipitaciones en el borde costero de la región. Sí, anegamientos en varios puntos. Bueno, lo de Tocopilla, que quizás sí lo más preocupante, con evacuaciones incluso en algunos sectores. También hay problemas con los cauces, con la activación de quebradas más al sur, en la región de Coquimbo y también en la provincia del Huasco, donde se recomienda no acercarse a esteros, a ríos, a quebradas que podrían traer malas noticias en la práctica. Gracias, Dayan. Buenas tardes. Vamos a las calles de Santiago. Sigue hasta ahora la periodista Ivette Vergara en la audiencia de formalización después de haber sido detenida por conducción temeraria. Sabemos también de un hombre asesinado a disparos en la comuna de Paine. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, acaba de terminar esta audiencia de formalización en el cuarto juzgado de garantía, donde se determinó que la periodista Ivette Vergara queda apercibida en libertad luego de ser formalizada por el delito de conducción temeraria. Ella fue detenida ayer por la tarde en el sector de Lo Curro por la Costanera Norte, en donde fue sorprendida por carabineros circulando a 160 kilómetros por hora, sobrepasando en 60 kilómetros el máximo permitido a esa altura, por lo que fue detenida por personal de carabineros. Se mantuvo en la 37ª comisaría toda la noche y durante esta mañana fue trasladada hasta acá a las dependencias del Centro de Justicia, desde donde debería salir dentro de los próximos minutos por una salida lateral de Gendarmería, por donde ingresan incluso los detenidos del penal Capitán Llaver. Por ahí debería salir la periodista que, como decíamos, quedó en libertad a la espera de una nueva audiencia fijada para el 26 de octubre, en donde se abordará una salida alternativa buscando la suspensión condicional del procedimiento. Así lo ha dicho su abogado, que habló más temprano y que dice que puede que exista un error en la medición de la velocidad y que se hayan confundido con otro vehículo que pasó por el lado cuando la adelantó, es lo que dice Ivette Vergara, su abogado, a quien escuchamos. Ella está tranquila. ¿Ya? Le afectaba un poquito el hecho que los padres la vieran en prensa por este motivo. Es primera vez que se le detiene por un delito similar, ¿no? O sea, es primera vez que ella comete en rigor eventualmente un delito. Ivette dice que iban dos vehículos, y tal cual me lo dice ella, iban dos vehículos muy rápidos que la sobrepasaron. Ella iba por el segundo carril de circulación o el carril del medio, y en ese momento dice que la sobrepasan o la adelantan dos vehículos, uno por cada lado, muy rápidamente. Por lo tanto, ella cree que hubo un error al momento de medir la velocidad con la pistola de carabineros. Es la voz del abogado de Ivette Vergara, Pablo Aquebeque. Se espera también que la Fiscalía entregue detalles respecto a esta audiencia. En el mismo tono, siguiendo la farándula policial, se suma a lo que ocurre también en la mañana con la llegada al país de Camilo Huerta, este modelo de televisión que se encontraba en Miami y que en su arribo al país fue detenido por el personal del OS7 por su orden de detención vigente al estar vinculado a delitos de tráfico de drogas. Él, junto a otros 71 detenidos, van a ser formalizados mañana en el Centro de Justicia en el marco de esta investigación denominada Imperio Ámsterdam, en donde se investigan dispensarios que son utilizados como fachadas para el negocio ilícito de venta de droga. Esto se suma a lo que ocurre también anoche, un asesinato en el sector sur de la capital, un hombre que muere a disparos en plena vía pública en la comuna de Paine. Este hecho ocurre en las calles Ignacio Carrera Pinto con Fresia, en donde la víctima se encontraba en una plaza consumiendo alcohol junto a otras personas cuando llegó un desconocido que disparó en al menos 5 oportunidades. Uno de estos impactos dio en la cabeza de la víctima, que falleció en el lugar. El hecho es investigado por el equipo ECO y la Brigada de Homicidios de la PDI. Vamos a escuchar la voz de la fiscal Paola Apablaza, quien entregó detalles respecto a estas indagatorias. Hay evidencia balística, al menos 5 impactos balísticos o vainillas es lo que hay en el sitio del suceso. Se trata de un fallecido, de un hombre, cuya identidad aún no podemos indicarla, está como NN,
al parecer sería de nacionalidad extranjera, o sea, sería extranjero, la nacionalidad también la desconocemos por el momento, y está la policía trabajando, la investigación está a cargo de OS9, son antecedentes generales que darían cuenta de que habría recibido un impacto balístico en la cabeza. Y esto se suma a una fiscalización que hace Carabineros en la madrugada en Quinta Normal, en donde los ocupantes de un vehículo intentaron atropellar a un carabinero para huir. Uno de estos funcionarios disparó en contra del piloto de este auto, que se encuentra a esta hora grave en riesgo vital. Además, se logró la detención de un segundo involucrado por este hecho. El reporte policial, como siempre, en la voz de Felipe Cofré. Gracias. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Vamos al Biobío, información policial también de las últimas horas y de los últimos días, porque hay novedades con el caso de este atropello ahí en Chiguayante. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, intensa agenda policial durante este fin de semana en la región del Biobío. Partamos por lo sucedido en Coronel. Familiares mantenían con cámaras de seguridad a un adulto mayor que vivía solo en el sector de Villa La Mora, en Coronel. Durante este fin de semana fue asaltado por un delincuente que a patadas abrió la puerta, se encontró con el adulto mayor al interior de su vivienda, lo golpeó, lo botó al suelo y posteriormente le robó sus pertenencias. Un hecho que está siendo investigado por Carabineros. En parte se refirió el delegado presidencial en la región del Biobío, Julio Anatibia. Se ha dado cuenta por parte del Ceremi de Seguridad de una coordinación que hay con el Ministerio Público y las policías a propósito de este tipo de delitos que están siendo especialmente analizados y cuyas investigaciones esperemos que pronto den resultados. No hay personas detenidas por este hecho, las imágenes son claras al dar cuenta de que se trata de un hombre que logra ingresar, pero él era acompañado por una mujer. Después de que ocurre este hecho, vecinos van en socorro del adulto mayor de aproximadamente 80 años, ya que quedó tendido en el suelo de su vivienda. En otro hecho policial que ya está en tribunales, se da cuenta de este atropello múltiple de un conductor en estado de ebriedad que arrolló a 3 bomberos que atendían una emergencia en la comuna de Chiguayante. Uno de ellos quedó con lesiones graves. El conductor lo hacía bajo la influencia del alcohol, marcó cerca de 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre, fue detenido y ha sido formalizado durante esta mañana por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves. El tribunal ha otorgado la medida cautelar de prisión preventiva para este conductor, Rodrigo, previa presentación de querella por parte de bomberos. Gracias, Christopher. Que estén muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página económica del Diario de Cooperativa. En La Moneda fueron presentados los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Modernización del Empleo Público. Sabemos también del último informe del Consejo Fiscal Autónomo y del precio del cobre. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace algunos días, tras el despacho ley de la mega reforma y ya revisando los próximos desafíos de su cartera, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anticipaba que se iba a convocar prontamente a una comisión transversal dirigida por un economista independiente que se encargue del tema del estatuto administrativo del gobierno, instancia que se concretó con la presentación oficial hace algunos minutos en La Moneda y que estará integrada por 12 expertos de distintas áreas. Son parte de esta comisión asesora para modernizar el empleo público, por ejemplo, el exdirector de la ADIPRES, Matías Acevedo, el exdiputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, la exministra de la SECPRES, Macarena Lobos, y la ex subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, también el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Sobre este tema vamos a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast. El diagnóstico, como en otros temas, está. Ahora falta llevarlo a la práctica. Incluso hay bastante consenso técnico. Es amplio, es bastante transversal el consenso técnico y se han visto distintas soluciones de cómo mejorar el servicio que prestamos todos a la ciudadanía. Y se ha postergado, porque no es un tema fácil. No es un tema que se vayan a ver los resultados de inmediato. Aquí los beneficios van a llegar más adelante. En tanto, el ministro Jorge Quirós comentó que nuestro país debe enfocarse en modernizar esquemas de trabajo
y de funcionamiento que ya han sido superados por los tiempos, por la tecnología y por las nuevas funciones que ha ido adquiriendo el Estado a lo largo de los años. También que la Comisión tendrá como misión abocarse a hacer propuestas relativas a estas modernizaciones y que en ese proceso va a escuchar a los funcionarios, a nuestros legisladores y a distintos expertos, todo en 120 días. El mandatario destacó además que es con los funcionarios públicos esta instancia, no es en contra de alguien. Escuchando a distintas asociaciones gremiales como la ANEF, reaccionó su presidente José Pérez de Belli. En este momento estamos disponibles, como ha sido siempre en la historia de nuestra Confederación Sindical, la ANEF, y lo mencionó el presidente de la República en su discurso. Estamos disponibles para conversar con ese equipo humano, para entregar los aportes, la experiencia y quienes ejecutamos la función pública. Y también le diríamos al gobierno que estos 120 días es una oportunidad para que converse también directamente cómo va a abordar la ley de presupuesto 2027, la ley de reajuste, la renovación de los contratos, que ahora en noviembre de este año, y por supuesto cómo conversa con los derechos sociales de la ciudadanía. Bueno, y en otros temas de la economía se publicó un nuevo informe de balance estructural y nivel prudente de deuda del Consejo Fiscal Autónomo que advierte que la deuda bruta muestra una alta probabilidad de superar el nivel prudente del 45% del PIB desde 2029. Lo comenta la presidenta del CFA, Paula Benavides. Como Consejo Fiscal Autónomo valoramos el esfuerzo del Ejecutivo por cumplir las metas fiscales, pero advertimos que se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes y que se concreten para el mediano plazo medidas adicionales. Además, proyectamos una alta probabilidad de que la deuda supere el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029. Por eso, se requieren ajustes adicionales, ya sea aumentando los ingresos, conteniendo el gasto o combinando ambas vías. Y con respecto al cobre, al igual que el viernes pasado, hoy se registró un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, donde el precio de cierre fue en los $6.73 la libra. Esto impulsado por la escasez del metal, una demanda china más débil y un dólar más bajo. Así, el precio promedio anual ya roza los $6 la libra. La información económica la conocemos siempre con Gonzalo Aguirre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En La Moneda hoy día, comité político, apareció el presidente de la UDI, que ayer en el diario le dice al gobierno que los votos de ese partido no iban a estar para su proyecto de reforma constitucional en temas de seguridad, que era mejor no tocar la Constitución, que para qué pasar a llevar la institucionalidad, según dichos del diputado. Y se dividió el oficialismo, matizó un poquito después. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, el debate por la agenda de seguridad conocida como la COTE llegó a un punto político particularmente sensible porque por primera vez uno de los partidos que forma parte del núcleo del oficialismo planteó abiertamente que no estaba dispuesto a entregar sus votos si el proyecto se mantenía en los términos que se había propuesto. Y es que ayer en una entrevista el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, cuestionó el diseño de la reforma y en particular la decisión del Ejecutivo de llevar a la Constitución materias que a su juicio deberían ser resueltas mediante leyes. Ramírez planteó que incorporar en la Carta Fundamental excepciones a derechos y principios generales podría terminar debilitando la propia Constitución. Y advirtió que la UDI, en las condiciones conocidas hasta ese momento, no estaba en condiciones de apoyar la iniciativa. Esta mañana, en una entrevista con Radio Duna, el presidente José Antonio Kast desdramatizó las críticas y dijo que es positivo que desde distintos sectores se levanten alertas y reparos porque precisamente eso forma parte del debate que debería darse en el Congreso, aunque el mandatario agregó que es muy apresurado decir que no cuenta con los votos. Sin embargo, durante los últimos minutos la tensión aparentemente bajó porque tras participar en el comité político ampliado, Guillermo Ramírez matizó sus reparos y aseguró que las conversaciones con el gobierno permitieron aclarar parte de las aprensiones que había planteado. Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo en el Congreso. Quiero agradecerle particularmente al ministro Arrau, que es un ministro que escucha. La UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras.
Bueno, en paralelo a esta discusión política se divulgó durante las últimas horas una nueva versión del borrador de la reforma, donde hay un elemento que se mantiene, ya que el gobierno seguiría optando por una reforma constitucional para abordar parte de su agenda de seguridad. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que lo relacionado a limitar a los condenados por crimen organizado ciertas prestaciones sociales, como el derecho a la salud, quedará entregado a una ley especial. Lo que establecemos es que tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela. Va a incorporar la posibilidad que a través de una ley especial las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales. Por supuesto que no estamos hablando de cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y por tanto van a quedar entregados a una discusión de una ley particular con la consabida habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo. Bueno, desde la oposición, en tanto, las diferencias dentro del oficialismo son vistas como una oportunidad para abrir una discusión más transversal sobre la agenda de seguridad. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, apuntó a una suerte de karma político, recordando el enfrentamiento que el gobierno tuvo con la oposición durante la tramitación de la megareforma. En tanto, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, llamó a los partidos de Chile Vamos a construir puentes con la oposición. El karma, porque con la mega reforma quisieron dividir a la oposición, no lo lograron, y con esta reforma que se suponía que era muestra de la más amplia unidad de la derecha, lo que vemos es una fragmentación de las derechas, donde se han sacado las caretas y donde finalmente vemos cómo no hay una posición común frente a un tema que es de absoluta necesidad y urgencia para los chilenos y chilenas. Tal vez esto explica que tuvieron que quedarse con las propuestas de seguridad del presidente Boric. Hacemos un llamado a tender puentes con Chile Vamos. Queremos conversar con Guillermo Ramírez, queremos conversar con Andrea Valladares de Renovación Nacional, con el senador Cruzcoque y con todos quienes en definitiva estén de acuerdo en que tenemos que avanzar en seguridad, pero resguardando las reglas de nuestra democracia. Bueno, la reforma en seguridad ingresa esta tarde al Senado y está previsto que sea dada a conocer formalmente en la cuenta de mañana de la Cámara Alta. Gracias, Camila. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Evacuaciones en Tocopilla debido al sistema frontal en el norte. Clases suspendidas en Arica, Tarapacá y la costa de Antofagasta. Miles de clientes sin luz. La Moneda defiende su reforma constitucional en seguridad. Críticas del timonel UDI dividen al oficialismo. En la oposición acusan un caballo de Troya. La verdadera pugna será hasta dónde recortar derechos a los condenados, dice en Cooperativa la jefa de los senadores, RN. Investigan el crimen de un ciudadano extranjero baleado anoche en una plaza de Paine. En Quinta Normal, Carabineros repelió a tiros un intento de atropello. Defensa de Ivette Vergara pide la salida alternativa del procedimiento tras ser detenida a 160 kilómetros por hora en la Costanera Norte. El cobre imparable ahora superó los $6.73 la libra. En el exterior, Trump reduce los ejercicios militares con Seúl por su cercanía con el líder de Corea del Norte. Y en el deporte, dura derrota de las Diablas en el Mundial de Hockey. Tavilo enfrenta ahora en los próximos minutos a Jodar, el español, en Cincinnati, palpitando la Davis. La U y Colo-Colo ya empiezan a respirar el superclásico. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.